Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. No sé si recuerdan la película El show de Truman, en donde el bueno de Truman sale de su casa y de repente se le cae un foco de televisión delante y entonces se da cuenta de que quizás su vida podría ser pues prácticamente una simulación. Lo curioso es que al ver ese plano de la película, si nos fijamos, aparece una pegatina en donde pone que es la estrella Sirio. Y claro, evidentemente Peter Weir, el director de la película, hilaba muy fino porque Sirio le estaba dando a Truman una visión de conocimiento verdadero y le estaba pidiendo de alguna manera que comenzase a buscar la verdad. Sirio era, por tanto, una estrella de su propia iniciación en la búsqueda de la verdad. Le causó, por supuesto, darse cuenta de las limitaciones de lo que era su mundo material y lo lleva a la libertad, la emancipación espiritual. Resulta que Sirio desde la antigüedad ha sido, pues se le ha visto, ha sido considerado o estaba rodeado de una misteriosa sabiduría, enseñanzas de la antigüedad y de ese saber perdido y oculto por grupos de poder. ¿Qué hace tan especial a Sirio? ¿Es simplemente por el hecho de que es la estrella más brillante del firmamento o es también porque la humanidad tiene una antigua y misteriosa conexión con ella? Bueno, Sirio se encuentra en la constelación de Canis Major y es 20 veces más brillante que nuestro Sol y 2 veces más grande que él. Por la noche aparece con una luz azulada que algunos investigadores de alguna manera lo han relacionado con ese mito de la sangre azul de nuestros dirigentes, de nuestros reyes. Pero lo cierto es que, tenemos que entender que Sirio forma parte de lo que serían las enseñanzas de las logias masónicas y los grupos de poder más importantes de la historia. Y resulta que esas logias, esos Illuminati o como ustedes quieran llamarlo, siempre han estado obsesionados por recuperar el poder del antiguo Egipto, recuperarlo, honrarlo y aprovecharlo. Y es que resulta que Sirio forma parte fundamental de su plan, porque en el antiguo Egipto, Sirio fue astronómicamente el fundamento de su sistema religioso. Fue venerado como Socis y se asoció con Isis, la diosa madre de la mitología egipcia. Por cierto, Isis, por supuesto, era la misma, de alguna manera está considerado históricamente como el mismo concepto que la diosa Ishtar de la mitología sumeria, descendiente directa de los famosos Anunnakis, que por supuesto están representados como reptiles en diferentes estatuillas de la mitología mesopotámica y sumeria. Evidentemente el tema de lo que son las logias masónicas es algo muy complejo porque parece que aunan todo el conocimiento antiguo y lo han conseguido transformar a través de diferentes religiones en algo para controlar a la población. Por ejemplo, Isis es también el aspecto femenino de la Trinidad, formada por ella misma, su hijo Horus, y recordamos que Horus aparece en el ojo de Horus de ese triángulo Illuminati que aparece en todos los billetes del dólar, y Osiris. Y si se dan cuenta es una Trinidad que es exactamente lo mismo que se utiliza en el catolicismo con Padre, Hijo y Espíritu Santo. El sistema de calendario egipto estaba basado en el ciclo de Sirio. Y claro, es increíble porque los antiguos sumerios, los mesopotámicos, los babilonios y un sinfín de otras civilizaciones consideraban a esta estrella como sagrada. Y de hecho, su aparición en el cielo venía acompañada de grandes fiestas y celebraciones. Es más que curioso que las logias masónicas tengan en su simbología pues lo que sería también la representación de la estrella Sirio, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, en el dólar y en esa parte donde hay una pirámide inacabada y una pirámide arriba con un ojo, resulta que está iluminada por una luz que no es la del Sol, es la de la estrella Sirio. Y es también más que curioso porque resulta que en ese afán por recuperar el saber de los antiguos egipcios, que podrían ser el saber de los antiguos mesopotámicos y por tanto el saber de los antiguos Anunnakis
que serían reptiles según esas representaciones, pues resulta que la Gran Pirámide de Gizá fue construida en perfecta alineación con las estrellas, sobre todo con esta estrella Sirio. Porque es fascinante, porque resulta que en el extremo superior de la gran galería de la pirámide de Keops, resulta que en un momento determinado del año, la luz de la estrella Sirio descendía sobre la cabeza del sumo sacerdote que recibía de alguna manera la iluminación del conocimiento de aquella estrella. Debía ser una escena totalmente espectacular. Bueno, los artefactos de las civilizaciones antiguas, como por ejemplo el mecanismo de Antiquitera, también reflejan lo que sería los movimientos de esa estrella, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mecanismo se ven 3 esferas principales, una en la parte delantera y 2 en la parte posterior, y resulta que en el anillo exterior está marcado el ciclo de la estrella Sirio. Bueno, este conocimiento, desde luego, parece bastante oculto para todo lo que viene siendo la ciencia en toda la historia, y resulta que estas logias masónicas, han tenido un sistema de creencias en donde siempre han perseguido a esta estrella, ¿no? Bueno, pero ¿qué hay de esa idea de los reptilianos y las logias Illuminatis que muchas veces aparecen, y qué relación tiene con el tema de la estrella Sirio? Bueno, tenemos que remontarnos, por ejemplo, a la leyenda de los merovingios, porque resulta que también comparten origen en la estrella Sirio. Mer significa mar. Y lo que pasa es que Meru, en el idioma merovingio, también se le llamaba a un continente perdido identificable con la Atlántida. Bueno, al parecer Meroveus, de donde se derivaría merovingio, significaría también dragón. Y claro, es fascinante porque el origen mítico de los Meroveus cuenta como una relación entre un ser del tipo reptil, similar por cierto al de los Dogon, que por cierto también tenían a la estrella Sirio como, lo más importante dentro de su mitología, pues se habría casado con una humana, habrían engendrado un hijo entre ambos, y al parecer pues el pueblo merovingio habría descendido de ese incesto, ¿no? Claro, es fascinante porque esto enlaza exactamente tanto con los Nefilim del Antiguo Testamento como con la leyenda Anunnaki de esos dioses reptil que habrían de alguna manera habrían entablado contacto íntimo con seres humanos y habrían conseguido pues prácticamente crear a los seres humanos a través de ingeniería genética, ¿no? Bueno, es increíble porque esto nos lleva a la teoría de los antiguos astronautas y a la posibilidad de que la sangre real, esa sangre azul de la luz de Sirio, sea pues ese ADN extraterrestre de esta raza que habría creado a los seres humanos, porque yo muchas veces lo pienso, ¿no? ¿Dónde está el eslabón perdido, ¿no? Bueno, pues en la mitología tanto de los merovingios como de los egipcios, como de los mesopotámicos y los sumerios, aparece claramente la relación entre estos seres de esta estrella y, evidentemente, los seres humanos, ¿no? Bueno, parece que los masones siempre utilizan la imagen de la escalera de caracol, que realmente está representando una espiral, que es lo mismo que la imagen del ADN en sus representaciones. Y claro, esto podría ser pues una alegoría continua a la creación de estos seres, de los seres humanos, ¿no? Bueno, ¿hubo un contacto realmente entre estos seres y nosotros? Bueno, pues resulta que el doctor Robert Temple afirma que efectivamente existió un contacto en el año 4500 a.C. y habla además de los Dogon, que sabían perfectamente que Sirio era un sistema doble e incluso triple, cosa que no se puede saber porque no se puede ver con un telescopio y solamente se puede saber gracias a la radioastronomía. ¿Cómo lo podían ser? ¿Cómo lo podían saber un pueblo que estaba en África perdido de la mano de Dios, ¿no? Bueno, pues resulta que Robert Temple comenta que a partir de ese primer contacto con Sirio comienzan lo que serían las primeras religiones, comienzan además los
los saberes ocultos de los caballeros templarios, comienza por ejemplo el hermetismo, que hablaremos después de Hermes Trismegisto, aparecen por ejemplo la alquimia, Paracelso, los Rosacruces, la francmasonería y por supuesto los Illuminati, ¿no? Con la Golden Dawn y la Ordo Templi Orientis, es decir, que todos estos grupos de poder que hemos nombrado partirían de un mismo núcleo, el contacto con estos seres venidos de esta gran estrella que se ve pues preciosa en el firmamento con su luz azul, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de conocimiento espiritual estarían ocultando estas logias masónicas? Pues sin ninguna duda, ellos lo concebirían a esta estrella como el sol que está detrás del sol, es decir, estaría considerado prácticamente como la estrella que mantendría vivo el mundo espiritual, el mundo del conocimiento, de alguna manera haciendo referencia u honrando a aquellos dioses que nos crearon. Y ahí estaría la clave, ¿no? Que ellos sabrían exactamente dónde está ese famoso eslabón perdido y por eso estarían representando tanto a la estrella Sirio, pues de alguna manera como símbolo, ¿no? Como símbolo de aquel saber, ¿no? Luego, por otra parte, es fascinante el hecho de que conciben a esa estrella como la luz verdadera que brilla en el oriente, ¿no? La luz espiritual que decíamos anteriormente, donde nuestro sol de nuestro sistema solar ilumina el mundo físico y Sirio ilumina el que es considerado el mundo espiritual. Y entonces estarían denominando prácticamente el mundo físico como una gran ilusión, como si supieran prácticamente que vivimos en una simulación prácticamente, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando en muchas ocasiones con el tema de si es nuestra realidad prácticamente una simulación como la de Matrix, ¿no? Luego, por otra parte, las sociedades secretas modernas, como los masones, los Rosacruces y la Golden Dawn, resulta que hablan continuamente de las enseñanzas herméticas. ¿Y de dónde sale esto? Pues de un personaje que parece aunar varios personajes históricos en la historia que se llama Hermes Trismegisto. Resulta que este ser o este gran sabio, conocedor de todos los conocimientos o de todas las maravillas de los primeros constructores de las civilizaciones que habrían venido de esa estrella, bueno, pues también se les llamaría como Enoch o Thoth, ¿no? Y esto pues enlaza una vez más con el tema de los mesopotámicos y los sumerios, ¿no? Resulta que a lo largo de la historia los ocultistas creen que Thoth, Enoch o Hermes Trismegisto habría enseñado a los diferentes pueblos de la antigüedad, como por ejemplo, y agárrense, la Atlántida, que según la leyenda se habría convertido en la civilización más avanzada del mundo, hasta que hubo o habría sido destruida por un gran diluvio. Y bueno, esto del gran diluvio aparece en todas las civilizaciones de la antigüedad, ¿no? Según parece, Hermes Trismegisto y tanto Enoch como este mismo personaje, que parece que es exactamente el mismo, pues habrían conseguido aquellos supervivientes de aquel gran diluvio viajar a diferentes lugares del mundo, como por ejemplo a América, fundando la civilización olmeca, es decir, mayas, aztecas, y bueno, pues lo que sería también todo lo que sería la cuenca del Nilo y también la cuenca del Tigris y del Éufrates, ¿no? Que estaríamos hablando, por tanto, de lo mismo: Egipto, la Atlántida, Mesopotamia, Sumeria y también la cultura maya, ¿no? Es fascinante porque resulta que el culto atlante al sol de Venus pues se habría perpetuado en el ritualismo y en las ceremonias de la actualidad a través del cristianismo y el paganismo, porque no sé si ustedes lo saben, pero la estrella que ponemos en el árbol de Navidad no es la estrella esa de Belén que es como una especie de cometa que van los tres reyes magos, no, es la estrella de Sirio que estaría delante de nuestras casas sin ni siquiera saberlo, ¿no? Por tanto, con todos estos datos que hemos comentado, la verdad es que es fascinante comenzar a pensar en si todo esto pues tendría una
bueno, pues una influencia en todo lo que sería nuestra vida, ¿no? ¿Sería posible que aquellos seres llegasen a la Tierra, fundasen nuestras civilizaciones, de alguna manera creasen al hombre y hubiesen estado controlándolo desde que el mundo es mundo? ¿Sería posible que a día de hoy hubiese logias masónicas que fuesen descendientes de aquellos seres y que de alguna manera conservasen ese conocimiento y utilizasen esa simbología para honrar a sus antiguos antepasados? Bueno, pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma, espero sus comentarios sobre esta teoría y que es por supuesto tan válida como la de cualquier otra persona o cualquier otro investigador, pero desde luego me parece que existen unas claras similitudes entre las civilizaciones del pasado al respecto de un origen en el conocimiento de esta estrella Sirio tan preciosa que vemos en el firmamento. Nada más, espero que hayan disfrutado del videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.